Video de costos, actividad número 8, presentado por Julie Alejandra Agudelo Ávila, Diana Marcela Bravo Benavides, John Alexander Díaz Rojas, Gabriela Santamaría Herrera, NRC 5574, presentado al profesor Carlos Eduardo Cardoso Munar. El video trata sobre el libro de contabilidad de costos del ejercicio de la página 90.331, donde se verifica la margen de contribución, utilidad bruta y diferentes situaciones para la empresa Mirabella Cosmetics, la cual se elabora y vende una crema facial a tiendas étnicas pequeñas en el área principal de Nueva York, la cual presenta a Jorge López, uno de los inversionistas potenciales del negocio. En el estado mensual de utilidad en operación que se muestra a continuación, usted debe ayudar al señor López a entender la estructura de costo de la empresa Mirabel. Ya teniendo los datos de la empresa, los estados resultados de la empresa Mirabella Cosmetics, entonces vamos a empezar a hallar la contribución marginal, pero lo primero que debemos hacer es ordenar este estado de resultados, ya que los costos variables y fijos están revueltos. Vamos a empezar por podemos poner los ingresos normales. Y ahora vamos a poner los costos variables, como los costos de los bienes vendidos. Porque tenemos que organizarlos, los costos variables son aquellos costos que van a cambiar dependiendo del volumen de producción. Acá están los costos variables de marketing. ¿Qué pasa con estos costos? Resulta que los ingresos menos los costos, todos los costos variables van a ser igual a nuestra contribución marginal. La contribución marginal va a ser lo que está disponible para cubrir todos los costos fijos y en donde podemos hallar cuál también es la utilidad operativa. Entonces, por eso necesitamos primero ordenar esto. Y luego vamos a poner los costos fijos, como los costos fijos de manufactura. Son los costos de marketing y estos. Luego de esto podremos sacar la utilidad operativa, que equivale a la contribución marginal menos los costos fijos. Y la utilidad operativa es igual a la contribución marginal menos los costos fijos. De aquí ya podemos utilizar, hallar nuestra contribución marginal. Dijimos que la contribución marginal equivale a 40,000 pesos. Por lo tanto, el porcentaje de la contribución marginal es igual a la contribución marginal sobre los ingresos. Y ya tendremos nuestro primer requerimiento. Ahora vamos a hallar el número de unidades de crema que se deben vender para alcanzar el punto de equilibrio. Recordemos que el punto de equilibrio son aquellas unidades que se deben vender para que no haya ni pérdidas ni ganancias, es decir, que la utilidad operacional sea de cero. Vamos a recordar los datos que tenemos. Tenemos unidades vendidas e ingresos. Entonces, tenemos esto, tenemos costos variables, tenemos costos por variables por unidad. Tenemos costos fijos
Tenemos la contribución marginal, tenemos el porcentaje de contribución marginal y tenemos el precio de venta unitario. Entonces vamos a traer todos los valores. Los costos variables, entonces esos van a ser igual a la suma de los costos variables. 60.000. Costos variables por unidad es igual a los costos variables totales dividido en las unidades vendidas o producidas. Los costos fijos son aquellos costos que nunca van a variar, aunque no importe el volumen de producción. Si tú produces 0 o produces 1000, vas a tener los mismos costos fijos. Y van a ser la suma de estos. 30.000. El costo marginal, ya dijimos que eran 40.000. Ya lo hallamos. El porcentaje, ya lo hallamos. El precio de venta, ¿cómo lo hallamos? Los ingresos, es todo lo que se vendió dividido en todas las unidades vendidas. Y listo. Ahora sí podemos hallar nuestro punto de equilibrio. El punto de equilibrio, de acuerdo a esta fórmula, punto de equilibrio es igual a costos fijos sobre las unidades de margen de contribución. Es decir, que nos falta una cosa para hallar, que es las unidades de margen de contribución. ¿Eso a qué equivale? Es igual al margen de contribución total dividido a las unidades vendidas, es decir, 4. Entonces tenemos costos fijos, unidad de margen de contribución y punto de equilibrio. Dijimos que los costos fijos equivalen a 30.000. La unidad de margen de contribución a 4, lo que quiere decir que nuestro punto de equilibrio equivale a 7.500. 7.500 unidades que se deben vender para alcanzar un punto de equilibrio de 0, donde no vamos a tener ninguna pérdida. Listo. Esto lo vamos a comprobar a partir del siguiente cuadrito, donde vamos a tener la siguiente información. Unidades producidas, ingresos por unidades, costos variables por unidad, unidad de contribución marginal, costos fijos, utilidad operacional, que es lo que nos indica tanto lo que se ganó como lo que se perdió, o si hubo punto de equilibrio, ni se ganó ni se perdió, y el total de costos. Con esta tablita vamos a comprobar si ese punto de equilibrio es correcto. Vamos a mirar con una unidad, vamos a revisar cómo son 7.500, entonces vamos a tratar de acercarnos de 1000 en 1000. Hasta que lleguemos a 7.500, 8.000 y 9.000 unidades. ¿Cuánto son los ingresos por unidades? Son 10 pesos. Costos variables por unidades son 6 pesos. Unidad de contribución marginal por unidad son 4. Costos fijos para todos va a ser igual siempre, son 30.000. La utilidad operacional es igual a la unidad de contribución marginal menos los costos fijos. Es decir, en este caso estamos teniendo pérdida y la suma de todos los costos fijos y costos variables. Entonces, vamos a probarlo ahora con una contribución, unas unidades productivas de
Este lo queremos poner fijo por 1000. Aquí si nos da no. Entonces, vamos a hallar entonces acá, listo, así. Vamos a hallarlo para 9000 unidades. Costos variables va a ser lo mismo, nuestros costos lo fijamos porque queremos que se multiplique por lo mismo, por 1000 unidades. Igual nuestra contribución marginal por 1000. Aceptar. Esto lo tengo mal. Así, este va acá. Para que lo podamos fijar. Resulta que nuestros costos fijos, como dijimos, que nunca van a variar porque importa el volumen de... No va a importar el volumen de ventas, siempre va a ser igual. Vamos a hallar esto. Y vamos a arrastrar esos dos para probarlo. Y acá lo probamos. Con 7500 unidades tenemos una utilidad operacional de 0, es decir, no tenemos ninguna pérdida. Si la empresa produce y vende 7500 unidades de cremas, alcanzará el punto de equilibrio. Ahora tenemos acá otro ejemplo donde nos piden que, de acuerdo a toda la información que ya tenemos, calcular el ingreso necesario para tener una meta operativa de 14.000. Para eso utilizamos esta formulita del libro de costos, un enfoque gerencial, donde nos dicen que con esta formulita hallaremos la utilidad operacional. Vamos a reemplazar los valores que tenemos. El precio de venta que tenemos son 10 pesos. Por cantidades a producir, no las conocemos, no sabemos cuánto tenemos que producir para tener esta utilidad operacional, menos los costos variables, ya sabemos que son 6 pesos por, tampoco sabemos las cantidades, menos costos fijos, sabemos que para todos va a ser 30.000 y que esto va a ser igual a una utilidad operacional de 14.000. 10 por Q menos 6 por Q, sabemos que sería 10Q menos 6Q, tenemos 4Q. Menos costos fijos. Esto va a ser igual a una utilidad operacional deseada. Vamos a despejar Q de tal manera en la que los 14.000, la utilidad operacional, los costos fijos como están restando los vamos a pasar a sumar. Y el 4 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Q es igual 30 más 14, 44.000 dividido en 4. 44 dividido en 4 y 11. Serían 11.000 unidades que tenemos que producir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos utilidad operacional deseada de 14.000. Tenemos unas unidades a producir con una utilidad
operacional de 14.000. ¿Cuántos son? 11.000. 11.000 unidades. Por lo que vamos a hallar unos ingresos con una utilidad operacional de 14.000. Esos ingresos van a ser las unidades a producir por el mismo valor, que son 10 pesos, es decir, 110. Lo podemos probar en nuestra tablita. Dice que con 11 unidades, entonces vamos a agregarle más. Vamos a agregarle 10, 11 unidades. En 11.000 unidades nos tiene que dar una utilidad operacional de 14.000. Entonces vamos a arrastrar los valores. Y efectivamente, 14.000 es nuestra utilidad operacional, con unas unidades de 11.000 y 110.000 sería nuestro ingreso. Entonces la respuesta a este requerimiento sería, para tener una utilidad operativa de 14.000, se necesitan producir y vender 11.000 unidades y así alcanzar un ingreso de 110.000 pesos. 110.000. 1, 2, 3. Y listo. Así quedaría resuelto nuestro punto de equilibrio, nuestra utilidad marginal. Importante esta ecuación, importante este cuadrito donde podemos hallar, donde podemos comprobar la información. Y aquí quedaría toda nuestra información. Vamos a plantear un escenario en donde los costos fijos aumenten en 8.000 y se quiera mantener el punto de equilibrio en 7.500 unidades vendidas, disminuyendo el costo variable por unidad. Lo primero que vamos a hacer es traer los datos de nuestro estado de resultados, donde el total de ingresos es 100.000, el total de unidades vendidas es 10.000, el total de costos variables es la suma de costos de los bienes vendidos más los costos variables de marketing, para un total de 60.000, y el total de costos fijos es la suma entre los costos fijos de manufacturación más 10.000 de costos fijos de marketing y administración, para un total de 30.000. Luego hallamos los costos por unidad, donde los ingresos totales por unidad vendida se hallan dividiendo el total de ingresos sobre el total de unidades vendidas. El costo variable por unidad se halla dividiendo el total de costos variables sobre el total de unidades vendidas. La contribución marginal es la resta de los ingresos por unidad menos los costos variables por unidad, un total de 4. Ya teniendo estos datos, podemos realizar nuestra tabla de costeo. Decimos que ingresos por unidad vendida son 10, costos variables por unidad son 6 y contribución marginal por unidad, que es la resta de los ingresos por unidad menos los costos variables por unidad. Total de los costos fijos son 30.000. Fijamos la fórmula para que en todos los valores, en todas las unidades vendidas, nos dé el mismo total de costos fijos. La utilidad operativa la hallamos restando la contribución marginal por unidad menos el total de costos fijos. Y el total de costos lo hallamos sumando los costos variables más los costos fijos. Estas dos fórmulas las podemos desplazar y ya lo que hacemos es
hallar los costos de las demás unidades en los escenarios de 1000 unidades, 2000 unidades, 3000 unidades y así sucesivamente. Para hacerlo lo que hacemos, multiplicamos las 1000 unidades por los ingresos por unidad vendida, fijando los ingresos por unidad. Desplazamos la fórmula. Ahora hallamos, para el caso de 1000 unidades, los costos, el total de costos variables. En este caso, lo que hacemos es multiplicamos 1000 por los costos variables por unidad, que en este caso son 6. Fijamos la celda C19 y desplazamos la fórmula. Y la contribución marginal por unidad la hallamos copiando la fórmula de la casilla C20, donde decimos que ingresos por unidad menos costos variables por unidad. Lo que hacemos es desplazar la fórmula. Y ahí nos podemos dar cuenta que el punto de equilibrio está en 7000 unidades, 7500 unidades. Perdón. Estos valores los podemos también expresar en método gráfico. Teniendo nuestra tabla de costeo, podemos graficar estos datos para que sea de más fácil entendimiento. Y lo hacemos yendo a insertar gráfico, dispersión y gráficos con líneas y rectas y marcadores. Acomodamos la gráfica, le damos clic derecho, seleccionar datos, le damos a agregar, nombre de la serie le podemos poner serie 1, los valores de X de la serie serían la cantidad de unidades vendidas y los valores de Y de la serie serían total de costos. Vamos a aceptar, le damos volver, le vamos a agregar nombre de la serie, lo podemos llamar serie 2. Valores de X de la serie serían total de cantidades vendidas y valores de Y serían los ingresos por unidad vendida. Vamos a aceptar y aceptar. Acá ya acomodamos nuestro gráfico a nuestro gusto. Podemos quitar estas líneas, los valores a la derecha, y le podemos poner título de gráfico. Podemos poner método gráfico. Y rótulo de las leyendas, título debajo del eje, que serían las unidades vendidas. Rótulo del eje vertical, que serían el valor en dólares. Valor en dólares. Podemos quitarle esta parte. Y los valores, las etiquetas de los datos, los podemos dejar encima, que corresponde al total de los ingresos. Donde el total de los ingresos donde el total en el punto de equilibrio de ingresos serían 75.000, que sería lo mismo que 7.500 unidades vendidas. Ya ahí ya tenemos nuestra gráfica, podemos validar todos los datos que se encuentran en nuestra tabla. Ya teniendo estos datos, ya podemos compararlo con nuestro escenario del aumento de los costos fijos.
Ya que tenemos nuestra tabla de costeo y nuestra gráfica para el escenario real, podemos determinar cuál es la disminución que necesitamos en los costos variables por unidad para que el punto de equilibrio se mantenga en 7.500 unidades vendidas si se aumentan 8.000 los costos fijos. Y lo podemos determinar de la siguiente forma. Lo primero que hacemos es hallar la contribución marginal por unidad que se halla costos fijos sobre unidades del punto de equilibrio. Que en este caso sabemos que el total de los costos fijos son los 30.000 que corresponden al estado de resultados más los 8.000 propuestos para este caso sobre los 7.500 del punto de equilibrio. 7.500 unidades que corresponden al punto de equilibrio. Nos daría una contribución marginal por unidad de 5. Luego hallamos el costo variable por unidad y lo hallamos restándole a los ingresos por unidad la contribución marginal por unidad, sabiendo que los ingresos por unidad son 10 y la contribución marginal son 5, lo cual nos daría un costo variable por unidad de 5. Teniendo ya estos datos, sabemos que costo variable por unidad en el escenario real son 6 y costos variables en el escenario propuesto son 5, lo que corresponde a que la disminución para mantener el punto de equilibrio en 7.500 unidades, aumentando los 8.000 en costos fijos, sería una disminución de 1. Y esto lo podemos comprobar realizando nuestra tabla de costeo para este escenario, donde ingresos por unidad vendida son 10, costos variables por unidad son 5, contribución marginal, decimos que son ingresos por unidad vendida menos costos variables por unidad, nos daría contribución marginal por unidad de 5 y los costos fijos decimos que son 38.000. 38.000 son fijos para todas las cantidades vendidas. La utilidad operativa la hallamos restando la contribución marginal, los costos fijos y los costos totales. Los costos totales los hallamos sumando los costos variables por unidad más los costos fijos. Ahora, para hallar el punto de equilibrio, lo hallamos multiplicando la cantidad de unidades por los ingresos por unidad vendida. Desplazamos la fórmula. Ahora hallamos los costos variables por unidad. Multiplicamos la cantidad de unidades por los costos variables por unidad. Fijamos la celda de costos variables y desplazamos la fórmula. Ahora, la contribución marginal sabemos que es ingresos por unidad vendida menos costos variables por unidad. Desplazamos la fórmula. Ahora la utilidad, desplazamos la fórmula de la utilidad y de los costos totales. Y de esta forma nos damos cuenta que el punto de equilibrio se mantiene en 7.500 unidades vendidas o en ingresos de 75.000.